Hola Ale, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Bueno, vos? bien, contento, todo bien. Bueno, contentos nosotros Mucho también trabajo. de tenerte acá. Bueno. Bueno, es bueno que tengan trabajo Sí, y sí, que no estén lavando los platos, ¿no? exactamente. No, estamos bien, estamos bien. Mejor Bastante así. mejor que con el periodo gubernamental anterior, pero no tan bien como los periodos gubernamentales anteriores al anterior. Sí, Pero si me pongo a hablar de eso, nos vamos a perder la última parte de... Ya vamos a hablar de eso también, dale, ya vamos a hablar. dale. Por lo menos si no me echás y me seguís No, invitando a por tener esta favor. columna a lo largo del año. Y apunto, y te lo digo ahora para que nos acordemos, hay una frase que encontré el otro día buscándolo del ministro de Bienestar Social de la dictadura cuando le preguntan cuál es el Ah, sector que más propenso a las drogas, dice, y los universitarios, porque piensan mucho y no trabajan. claro. Bueno, ahí tenemos también para charlar un ratito. Bueno, en parte tiene razón, yo tengo una cierta adicción con el mate. Claro, y la gran droga argentina. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si concluimos esta trilogía de Darwin. Al Bien. final salió una trilogía de Darwin. Lo habíamos dejado el miércoles pasado llegando a Bahía Blanca y comentando que era un fuerte pequeño con un foso alrededor que estaba siendo permanentemente atacado por los indios. Incluso él está muy asustado y cuando sale con los guías tiene algunos episodios que los guías, los gauchos, se asustan porque les parece que hay indio y él también manifiesta su temor, pero a pesar de eso sale y visita Montehermoso y Punta Alta, pero Punta Alta no existía como pueblo, ¿no? Era simplemente una loma, entonces dice... Entonces nos encaminamos, de Bahía Blanca, nos encaminamos sosegadamente a Punta Alta, eminencia poco elevada en la costa, desde donde, sin embargo, podíamos ver casi todo el inmenso puerto de Bahía Blanca. El agua está cortada por numerosos diques de barro, llamados cangrejales, por los habitantes del lugar, a causa de la grandísima cantidad de cangrejitos que hay allí. Pasamos la noche en Punta Alta y me puse a buscar, y atención porque a esto quiero enfocar hoy, quiero enfocar a la importancia que tuvo nuestra zona y los fósiles y animales que vio en nuestra zona para iniciar su pensamiento evolutivo. De hecho, vamos a ver frases que él escribe que son las primeras conocidas escritas por él que apuntan justamente a un pensamiento evolutivo, desbancando totalmente lo que es sabido y que se comenta frecuentemente, que su pensamiento evolutivo comenzó en las Islas Galápagos cuando vio las tortugas y las aves. Nada más lejos de la realidad, y la verdad, tengo que confesarlo, me da una bronca terrible, porque es un tema que me gusta mucho, la evolución y Darwin, y porque vivo acá y porque soy bahiense, y me da mucha bronca que en el mundo no se sepa que fue acá donde comenzó su pensamiento evolutivo. Obviamente que una teoría de esta forma en la mente de un científico no se forma de un día para el otro, ni uno puede establecer un punto determinado donde dice acá se hizo evolucionista. Es una serie de influencias de sus colegas, de lo que va viendo en el viaje, de sus propias lecturas. Pero lo cierto es que la primer escritura que da una idea de evolución es a partir de esto. Entonces dice, pasamos la noche en Punta Alta y me puse a buscar osamentas fósiles. En efecto, este lugar es una verdadera catacumba de monstruos pertenecientes a razas extintas. Y realiza acá, en esa zona de Punta Alta, hoy está dentro de la base, se los comentaba el otro día, una de las excavaciones paleontológicas más apasionantes de la historia, de que se tenga noticia. En un espacio de 200 metros cuadrados, extrae 9 especies de fósiles extraordinarios. La mayoría de ellas pertenecen al llamado grupo de los sedentados, que hoy está muy reducido y representado solo por los armadillos, el peludo, la mulita, y en el norte de Argentina por el oso hormiguero y el perezoso, ese famoso que vive colgado del árbol y se mueve despacito. Pero en el pasado reciente
fue un grupo enorme con muchísimas especies y con unos representantes increíbles como el mismo megaterio. El que quiere ver el megaterio puede ir a la universidad, la entrada es libre en el edificio que está en San Juan y 12 de octubre, el edificio de San biología. Juan 570, Exactamente. Se puede entrar libremente y baja al subsuelo y hay la mitad, la cadera y las piernas de un megaterio que son casi altas como yo. Entonces se puede tener ahí una idea de la dimensión que tenía este animal, pero era vegetariano, así que si nos encontrábamos con él no había problema. Y describe otros grandes perezosos gigantes como el Celidotherion, el Milodon darwini, que se le pone ese nombre por él, y descubre también los peludos gigantes, ¿no? Los llamados gliptodontes, que eran como peludos, pero que tenían el tamaño de un Citroën, ¿no? De hecho, se piensa, son tan recientes que se piensa, no está totalmente clara la causa de la desaparición de todos estos grandes animales, pero se piensa que fue el hombre el que los hizo desaparecer, porque a pesar de su enorme tamaño, los grandes perezosos, al ser vegetarianos, debían ser fáciles de cazar por el hombre, y justo con la llegada del hombre a Sudamérica, al mismo tiempo se da la desaparición de estos grandes animales, que eran típicamente sudamericanos, no estaban en otro lugar del mundo y muy representados en el territorio de nuestro país. O sea, estamos hablando que se extinguieron hace 100.000 años. Exactamente, más o menos. Sí, O sea, sí, una no, fecha menos. Estamos hablando de 20.000, 30.000 años, claro. La llegada del hombre, bueno, ahora las fechas se fueron alargando porque hay muchas investigaciones, pero la llegada del hombre a Argentina, los últimos trabajos que he leído, está alrededor de entre los 20 y los 30.000 años. Y se cree que fue a través y del hasta ahí estrecho de Bering, ¿no? Exactamente, el estrecho de Bering, y fueron bajando a través de América. Y con la llegada del hombre, aproximadamente, se da la desaparición de todos estos grandes animales, lo cual a mí me causa una pena tremenda, porque imagínate, sería hermoso ir de Bahía a Montehermoso por la ruta y encontrarte con que un bicho, un peludo del tamaño de un Citroën, te cruza la ruta y todos tenemos que frenar para ver cómo pasa y luego seguir, ¿no? Sería realmente maravilloso. Creo que lo estás viendo más con ojos de biólogo que con ojos de ciudadano de a pie. De llegar rápido a Montehermoso el fin de semana. Sí. Por ni que hablar que mucha gente se asustaría. Sí, es cierto. Bueno, todos estos animales se los manda un famoso zoólogo en Inglaterra que se llamaba Richard Owen, que es el que crea la palabra dinosaurio. La palabra dinosaurio la crea este paleontólogo. Bueno, era tan grande la sorpresa que tenía de estos animales, y ya iniciando un pensamiento evolutivo, descubre otro animal también muy grande llamado Toxodon, y es muy interesante empezar a leer lo que dice, porque acá empieza la evidencia de su pensamiento evolutivo. Dice, es uno de los animales, el Toxodon, uno de los animales que encontró acá en Punta Alta, más extraños quizás que se hayan descubierto jamás. Por su tamaño, ese animal se parecía al elefante o al megaterio, pero la estructura de sus dientes prueba indudablemente que estaba muy próximo a los roedores, orden que hoy comprende a los cuadrúpedos más pequeños. En bastantes puntos se asemeja también a los elefantes, a los paquidermos. Y por último, a juzgar por la posición de sus ojos, orejas y narices, tenía probablemente costumbres acuáticas como el dugongo o el manatí, la famosa vaca marina, a los cuales también se asemeja. Y pone, cuán pasmoso es hallar estos diferentes órdenes hoy tan bien separados, confundidos anteriormente en las diferentes partes de la organización del Toxodon. Le escribe a su mentor, al que le presentó a Fitzroy para que pueda venir en el Beagle, dice, en la misma formación, Punta Alta, encontré una gran superficie de placas poligonales. Esta a lo mejor ustedes lo han visto, o alguno de los oyentes. Se encuentran frecuentemente unas placas hexagonales, que son las placas de estos gliptodontes, eran las que formaban en Montehermoso, en Pehuenco se suelen encontrar. Dice, inmediatamente que las vi, pensé que debían pertenecer a un armadillo enorme, es decir, a un peludo gigante, del mismo género del cual hay especies tan abundantes aquí. El resultado más importante de estos descubrimientos es la confirmación de la ley que dice que los animales presentes tienen, escuchen esto, en su forma una relación estrecha con las especies extinguidas.
está relacionando las especies extinguidas con las formas actuales, está proyectando las especies a través del tiempo y ve que hay una relación entre las especies actuales y las pasadas. Es el inicio de su pensamiento evolutivo. Si lo tenía antes de llegar a Punta Alta, a Bahía Blanca, a Monte, nunca lo expresó por escrito. Es la primera vez que lo expresa por escrito. Sigue diciendo, el parentesco, aunque distante, que existe entre la macrauqueña era como una especie de camello gigante también, y el guanaco, entre el toxodon y el capibara saben quién es, ¿no? El animal que le molesta a la gente del barrio cerrado, ¿no? El que tiene otro nombre, lo conocemos con otro nombre. Carpincho. El carpincho. Sí. Y el capibara, dice, el más inmediato parecido entre los numerosos desdentados antiguos y los perezosos hormigueros y armadillos actuales, que de tan marcada, dice esa relación, de tan marcada manera caracterizan la zoología de América del Sur, son hechos muy interesantes. Y escuchen esto. Esta maravillosa relación entre lo extinguido y lo presente, y la similitud entre lo extinguido y lo presente, en un mismo continente, entre los muertos y los vivos, sin duda arrojará en lo sucesivo más luz sobre la aparición de los seres orgánicos en nuestra tierra y su desaparición de ella que cualquier otra clase de hechos. Está hablando de la aparición y desaparición de las especies. Está pensando evolutivamente, se está transformando, como decía él, en un transmucionista, ¿no? La transmutación de las especies. Él hablaba de transmutación, no de evolución. Como si fuera poco, se encuentra con una yarará, la famosa víbora yarará que seguimos viendo hoy en día. Fíjate cómo le llama la atención todo, ¿no? Desde rosas a la yarará. Qué tipo observador, todo. Sí. Dice, y en su estructura la yarará es muy curiosa porque, y escuchen esto, marca el pasaje. La traducción es mía, pero dice marque de passage. Marca literal el pasaje entre las víboras venenosas comunes y las serpientes de cascabel. Su cola está terminada en una dura punta ovalada y observo que la hace vibrar como se sabe que la hacen las serpientes de cascabel, que poseen para esto un órgano más perfecto. Marca el pasaje. Y esto todo está escrito los días que anduvo acá en nuestra zona y estimulado por nuestra fauna extinta y actual, como la del yarará, ¿no? Bueno, después no quiero negar la importancia a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos y todo lo que sigue viendo confirman, pero normalmente se da a las Islas Galápagos como el inicio de su pensamiento evolutivo. Y estas frases son solo algunas, insisto, y estimulo a los oyentes a que lean el diario del viaje del Beagle de Darwin, porque es apasionante, sobre todo en las partes que describe. Lo estuve releyendo estos días que hicimos esta trilogía y la verdad que me da mucha pena que queden muchas cosas afuera que quisiera compartir. Por eso los invito a que lean ese libro. Hoy se puede comprar en cualquier lado, no sé si es correcto, pero descargar gratuitamente de las redes, ¿no? Bueno, cuando vuelve a Inglaterra, cuando termina el viaje y vuelve a Inglaterra, empieza a escribir un libro, un cuaderno, el famoso cuaderno rojo, donde ya está convencido de que las especies evolucionan una a través de otra y empieza a pensar en el mecanismo. Y lo que se da cuenta es que tiene un montón de evidencia, que lo puede comprobar, pero que le falta un mecanismo. Y entonces empieza a desarrollar la teoría de la selección natural. Pero tarda 23 años en publicar. O sea, vuelve del viaje ya, sus cuadernos indican, convencido del pensamiento evolutivo, rápidamente desarrolla la teoría de la selección natural y tarda 23 años en publicar. ¿Por qué? Varias razones. En primer lugar, porque estaba enfermo de Chagas. ¿Cómo Chagas? Si el Chagas es argentino. Si y bueno, ¿dónde anduvo? Y era una persona de alto poder adquisitivo. Pero ¿dónde anduvo? Claro. Eso pasa por andar vagueando en América del Sur, en los ranchos. El Beagle pega la vuelta por el canal de Beagle, justamente, y sube por Chile, y visitan también toda la costa de Chile. Y desde Chile atraviesa la cordillera, siempre con guías, a Mendoza.
y se pasa unas semanas durmiendo en Mendoza en un lugar muy precario, donde describe, en este mismo diario que les estoy diciendo, que lo pica una bichuca. Pero en ese momento no se sabía que la bichuca transmitía el mal de Chagas, eso se supo después. Pero cuando volvió a Inglaterra, rápidamente empieza a sentirse enfermo y se sintió enfermo todo el resto de su vida. Y nunca se terminó de saber bien qué tenía, pero muchos investigadores de este tema afirman que por los síntomas y por esa picadura que él describe, claramente estaba enfermo del mal de Chagas. Pero además de eso, él está diciendo, es un momento en que todo el mundo cree que las especies las creó Dios. Y en Inglaterra la religión es muy importante y tiene mucho poder en el gobierno y en los círculos científicos. Entonces era muy difícil salir con una teoría y él rápidamente, cuando vuelve, por todos estos animales que lleva, rápidamente se transforma en un biólogo bien reconocido, pero no por la teoría de la evolución, sino por todo lo que había descrito en su viaje. Entonces tiene que arriesgar toda esa fama y posición que él ganó, no económica, porque vivió siempre de su herencia, nunca necesitó trabajar, esa es una suerte que tuvo, pero sí de su posición y de su fama en los círculos científicos, ¿no? Y para completar el cuadro, su esposa era altamente religiosa, muy religiosa. Y tuvo muchas conversaciones con su esposa y la esposa le pedía, nunca aparentemente le dijo que no publicara, pero que lo pensara bien, que pensara lo que podía llegar a pasar. Bueno, y entonces parece que entre la enfermedad y el miedo pasaron 23 años. Y estaba escribiendo, su objetivo era escribir, probablemente para retrasarlo, un libro mucho más grande del que escribió. Pero ¿qué pasó? Otro investigador, llamado Wallace, que estaba en la selva de Malasia, tiene la misma idea de la selección natural. Y como ya Darwin era famoso, le escribe una carta contándole la idea y diciéndole se me ocurrió esto, y el argumento era calcado a la selección natural que él venía desarrollando. Entonces llama, desesperado, imagínate la depre que le agarra por estar retrasando, por el miedo, por la religión, por la salud, por todo, me va a sacar el descubrimiento, claro. Que en ciencia, para los científicos, lo más importante es ser el primero que descubre algo, ¿no es cierto? La prioridad. Sí. Bueno, entonces consulta con sus amigos, y sus amigos en la Royal Society, que es una de las instituciones científicas más antiguas de Occidente, presentan los dos trabajos conjuntos, el de Wallace y el de él, y como prueba de que él tenía la prioridad, presentan los cuadernos de él, que está escrito mucho tiempo antes. Y rápidamente se pone a escribir y escribe el libro probablemente científicamente más revolucionario que existe, que es El origen de las especies. Pero sigue tan asustado, a pesar de ese libro, que no se anima en él a incluir en la evolución al ser humano. Y todo lo que dice es, se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Eso es todo lo que en todo el libro vos podés encontrar en relación al ser humano. Se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Sin embargo, y con esto termino, varios años después escribe otro libro que se llama El origen del hombre, ya estaba grande él ahí, y ahí sí se juega con todo, y ya dice que el ser humano es una especie más entre muchas especies, y que desciende de antepasados antropomorfos. Y el libro anterior es El origen de las especies. El origen de las especies. Ahí lo único, no se anima a meter al hombre con el resto de las especies. Lo único que dice es, se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Y para concluir, una frase del otro libro, El origen del hombre, donde ya toma valor, y ahí sí se larga y dice, somos un animal más. Debemos reconocer, según me parece, que el hombre, con todas sus nobles cualidades, con la simpatía que siente por los más envilecidos, con su benevolencia que se extiende no solo a los demás hombres, sino a las más humildes criaturas vivientes, con su intelecto divino que ha penetrado en los movimientos y constitución del sistema solar, con todos estos poderes exaltados, el hombre, ser humano, ¿no? Sí. Aún lleva en su estructura corporal el sello indeleble de su humilde origen. Con esto terminamos la trilogía de Darwin y vuelvo a invitar a los oyentes
a que lean el diario del viaje del Beagle, porque realmente es apasionante, y si quieren que lean alguna biografía de Darwin, porque su vida también es Siempre es interesante, muy interesante leer las biografías de los grandes hombres y mujeres de la historia. Y el miércoles que viene les voy a contar una historia de unas células inmortales. Oh. Células que no mueren. Inmortales. Ay, estoy pensando porque debo saber qué es, pero estoy tratando de acceder a mi Wikipedia. Pero no les voy a mental decir y... más absolutamente nada. Bien. Los voy a dejar con la incógnita para que vengan a escucharnos el miércoles que viene. Perfecto. Cerramos hoy entonces la trilogía de Darwin en la Argentina, con su visita a Bahía Blanca, Punta Alta, su encuentro con Rosas, y para la próxima, Células Inmortales, todo esto de la mano del doctor Alejandro Curino en esta columna que se llama Cara es la ignorancia.